Necesitamos crear, ese es el tema de hoy, una cultura de agradecimiento. ¿Qué me dice? ¿Está de acuerdo conmigo en eso? Una cultura de agradecimiento, porque vivimos en un mundo malagradecido. Malagradecido en primer lugar con Dios, que es el que nos dio la vida. Y hay tantas personas que no lo reconocen como un Señor sobre ellos. Necesitamos crear en la iglesia una cultura de agradecimiento. Vidas agradecidas, este es un valor que debemos desarrollar. Aprenderlo y enseñarlo. Ojo con lo que estoy diciendo, hemos venido hablando de que somos una iglesia multigeneracional. Necesitamos enseñar a la generación que viene valores. Y uno de los valores que debemos enseñar como familias y como iglesia es el agradecimiento, ser agradecidos, practicarlo en primer lugar nosotros para poder enseñarlo con autoridad. Amén. De ello depende nuestro futuro. De ello dependen los años que vienen, de que nosotros podamos desarrollar este tipo de valores. Quiero compartir con ustedes 3 aspectos del agradecimiento que necesitamos desarrollar en nuestras vidas. Para ser agradecido no debemos olvidar, número 1. Si usted está en su casa y ya se ha acostumbrado a tomar nota con nosotros, siempre estoy haciendo énfasis de que usted tome un lápiz y un papel. Es la única manera de que no se le olvide el sermón del domingo. Número 1, para ser agradecidos no debemos olvidar. Quiero leerles Jueces, capítulo 8, versículo 33 al 35, porque hay una historia triste de olvido. Jueces 8, 33 al 35, dice así: Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, otros dioses paganos. Y escogieron por Dios a Baal-Berit. Y subrayen esto en el versículo 4. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Y versículo 35, esto se hace, miren, no es solo un olvido contra Dios, es un olvido contra el prójimo. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, un líder que Dios usó para conquistar la tierra prometida, conforme a todo el bien que Gedeón había hecho a Israel. Les decía que subrayaran la frase y no se acordaron. ¿Sabe cuál es el problema con nosotros? ¿Sabe cuál es uno de los problemas más feos que tenemos los seres humanos? Y es serio. El olvido de las cosas que Dios ha hecho con nosotros y las cosas que Dios nos ha provisto, empezando por la salvación, la vida, los bienes, los consejos a través de personas. Se nos olvida que Dios comenzó una obra en nosotros y lo he visto tantas veces. Personas que vienen a los pies del Señor, el Señor los sana, los salva, trabaja en ellos, pero cuando ya uno está bien, ¿qué es lo que pasa? Nos olvidamos. Y ahí está la prueba de eso. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de manos de los egipcios, los había rescatado de ahí. Dice que se olvidaron de que Dios los había librado específicamente. Ya Dios me libró, Dios me salvó, Dios me bendijo, entonces ahora yo sigo mi camino, sigo mi vida. Y el olvido viene con la falta de agradecimiento, conecte ahí. Nos olvidamos y al olvidarnos entonces no damos las gracias al Creador. Versículo 35 dice: ni se mostraron agradecidos. Por eso digo que el olvido va de la mano con el agradecimiento, porque se les olvidó de dar gracias por una persona y su familia y toda una generación de líderes que viene de la mano de Gedeón. Se olvidaron completamente que Dios usó a este hombre, su familia y su casa para ayudarlos a conquistar la tierra. ¿Cómo no se mostraron agradecidos? Ahí lo dice. ¿De qué forma? No dieron muestras de bondad a cambio de lo que hizo Gedeón. No dieron muestras, acciones que se transformaran en ese agradecimiento. Usted sabe que el agradecimiento no solo es de palabra, el agradecimiento es con acciones, con cosas, se hace. Usted no tiene que decir gracias, usted tiene que hacerlo. Eso dice más que muchas palabras cuando usted acciona con otras personas en una actitud de agradecimiento.
El olvido va de la mano con la falta de agradecimiento, y eso fue lo que pasó aquí. Se olvidaron de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Pues se olvidaron de lo que Gedeón y su casa hicieron a favor de Israel. Subrayen ahí, muestras de bondad. Dice que no dieron muestras de bondad. Cuando estaba reflexionando en esto, yo decía, Señor, ayúdame a hacer una lista de las cosas que yo hago, las acciones que yo hago para mostrar agradecimiento con otras personas. Y si usted se pone a hacer la lista, porque yo la hice, va a encontrar que son muy pocas. Necesitamos hacer más para mostrar agradecimiento con personas que Dios ha usado en nuestras vidas. Haz una lista de las cosas que Dios ha hecho en tu vida y una segunda lista de las personas que Dios ha usado en tu vida. Mira, esto es un buen ejercicio. Haz una lista de las cosas que Dios ha hecho en tu vida y una lista de las personas que Dios ha usado en tu vida. Si lo tomas en serio y no solo como una ilustración de esta predicación, y si te pones a hacer la lista, entonces vas a descubrir algunas cosas y vas a decir, se me había olvidado esta persona, se me había olvidado cómo Dios obró en mi vida de esta manera. Me puse a hacer una lista como ejercicio de mi predicación y me resultó esto. La maestra de escuela dominical que me presentó el Evangelio, me acordé de ella. Y parece que veo ese día que estábamos con unos niños en un salón de clase. Usted dice, una reunioncita de niños, ¿para qué? Pues le voy a decir que yo acepté al Señor en una reunioncita de esas de niños. Y me acuerdo de esta maestra que me presentó el Evangelio. Y oré, gracias Señor por la vida de esta mujer. No sé si está viva, no sé dónde está, pero oro por ella. Me acordé del apoyo de mis padres para poder estudiar. Si yo no hubiese estudiado, no estaría aquí, no hubiese podido hacer muchas cosas en mi vida. Pero ellos me apoyaron para estudiar. Siempre que pudieron, me ayudaron hasta el último centavo para que yo obtuviera los títulos que tengo. Mi abuelo, quien me inspiró a una vida de devoción, me acordé de mi abuelo. Gracias Señor por poner a ese hombre en la familia, porque me inspiró para hacer muchas cosas que tienen que ver con el ministerio en mi vida. Me acordé de un misionero que me acompañó a la embajada de Chile para pedir visa, porque él me acompañó y estuvo dispuesto a ir y a apoyarme para que el cónsul me diera la visa, porque me la habían rechazado. Y yo no estaría aquí hablando con ustedes si ese hombre no me hubiese ayudado por una segunda vez para pedir la visa. Fue la primera vez que salí de Chile y él estuvo conmigo ahí. Me recuerdo de él. Pastores que me inspiraron y me enseñaron y me predicaron duro. Me acuerdo de ellos. 2 o 3 pastores en mi vida que hasta el día de hoy llamo. Esta semana que pasó llamé a uno, conversé con uno, que han sido personas que han modelado mi vida. Cuando yo necesito un consejo, ¿a quién le pido un consejo? A otro pastor. Ofrendas que me fueron dadas por amor. Me recuerdo un día que fui al LOC donde estudiaba en el seminario y abro y había un cheque, no tengo idea de quién era el cheque, pero ahí estaba el cheque. Oré por esa persona, lo anoté aquí. Y ofrendas que me dieron personas que no eran ricas, pero que me ayudaron a que yo pudiera estudiar en un seminario y pudiera aprender lo que sé y lo que estoy compartiendo con ustedes hoy. Agradecimiento. Y esas son las acciones que me acordé que son remotas, pero tengo otra lista aquí. No quiero dar nombres, pero hay muchos de ustedes que están en esta lista y doy gracias por sus vidas. Haz una lista. ¿Quién se atreve a hacer una lista esta semana? Una lista, ahí vas a tener un buen ejemplo de una lista de oración. A veces uno dice, pero ¿y por qué orar? Pues ahí está la lista de oración y de agradecimiento. Que no sea solamente una lista de peticiones. Señor, te pido, Señor, te pido, Señor, te pido. Señor, te agradezco, Señor, gracias por esto, Señor, gracias. Te puedes pasar 1 hora. Nosotros oramos y venimos aquí antes del servicio de 12 a 1. No se va a dar ni cuenta usted cuando va a orar 1 hora completa, solamente dando gracias. Dios ha hecho mucho por nosotros, especialmente a través de personas. ¿Quién lo cree? Es que Dios usa personas. Si tú estás esperando que caigan un par de ángeles del cielo a hacerte un favor, no, los favores te los va a hacer Dios a través de personas. ¿Cómo muestras tu agradecimiento, tu bondad? Porque al pueblo de Israel, el versículo que acabo de leer, ¿qué pasó con una generación? Se olvidaron de Dios y no le dieron gracias a las personas que Dios usó en la vida de ellos, la casa de Gedeón. Dios ha hecho mucho por nosotros. No lo olvides. Gedeón y su casa fueron usados por Dios para bendecir a Israel.
piensa en las personas que han sido usadas por Dios para bendecir tu vida y la de tu familia. Déjame decirte esto, cada uno de nosotros tenemos uno o varios Gedeones en nuestra vida. ¿Ya se recordaron quiénes son esos Gedeones en su vida? Personas que nos explicaron, nos enseñaron, pastores, maestros, consejeros, amigos, gente que ora por nosotros, gente que nos ha dicho la verdad porque son buenos amigos. Piensa en alguien ahora al cual Dios usó o ha usado para bendecirte. ¿Ya lo tienes en tu mente? Dios lo usó para enseñarte, Dios la usó a ella o a él para guiarte, aconsejarte, apoyarte. ¿Ya lo pensaste? Pues te voy a proponer un reto, llámalo. Nomás termina el servicio y salgas de aquí, agarra el teléfono, llámalo y dile, te doy gracias. O mira, hace tiempo que no hablabas contigo. Capaz que más de alguno va a decir, oh, ¿y ese milagro? No, pues solamente te llamaba para decirte gracias. ¿Y por qué? No porque has sido una persona que ha sido usada por Dios para bendecir mi vida. ¿Está la tarea? ¿Lista? ¿La anotaron? Háganlo. Van a sentir el gozo y la satisfacción de dar gracias. No hay cosa más preciosa que ser agradecido, porque eso va a cambiar tu vida. Y de aquí es donde viene el segundo punto. Cuando somos agradecidos lo evidenciamos, lo mostramos en nuestra vida. Y vamos a leer algunos versículos en Colosenses. Vamos a Colosenses capítulo 3. Ahí van a estar varios versículos que vamos a leer. Comenzamos con capítulo 3 de Colosenses, versículo 15. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sean, ¿qué dice ahí? Agradecidos. Los primeros versículos de Colosenses quieren hacer énfasis en nuestra vida de agradecimiento, y dice que una vida agradecida tiene paz, y esta es una evidencia de las vidas que son agradecidas. La paz es una muestra o una evidencia de gratitud, ¿sabían ustedes? Cuando uno da gracias, uno siente paz. Si lo vemos a la inversa o negativo, la paz se pierde por no ser agradecido, ¿sí o no? Comienza a vivir una vida enfocada en ti, segundo lugar en ti, tercer lugar en ti, cuarto lugar en ti. Y en quinto, si me acuerdo, están los demás. Y vas a perder la paz. ¿Por qué vas a perder la paz? Porque vas a estar tan enfocado, tan estresado en tus cosas, que vas a empezar a ser débil en la relación con otras personas y vas a perder la paz. Porque estoy más enfocado en lo que yo deseo y quiero de mi trabajo, de mi negocio, de mi tiempo, de mi agenda, de mi yo. Enfocado en lo que todavía yo no tengo. Porque cuando comenzamos a enfocarnos mucho en nosotros, comenzamos a enfocarnos en las cosas que todavía no tenemos. Que agradecido de las cosas que ya tengo. Si nos enfocamos en lo que ya tenemos, vamos a comenzar a tener una vida de agradecimiento. La paz se empieza a perder, digo yo, cuando perdemos la gratitud. La Biblia dice, sean agradecidos, den siempre gracias en sus oraciones, oren con acciones de gracias. Es un valor, es una cultura. El agradecimiento siempre tiene que estar ahí, nunca te olvides. Cuando yo le meto suficiente gratitud a mis oraciones y suficiente gratitud a mi vida, vivimos en paz. Compruébelo, haga la prueba y verá que su vida cambia. Y verá menos conflictos en su vida cuando usted es agradecido. Ahora, quita la gratitud de tu vida y ahí mismo se va la paz. Porque comienzas a enfocarte en lo que quieres y todavía no tienes. Y eso no está en tu control, eso está en las manos de Dios. Es más, cuando ores, ora, Señor, gracias por lo que todavía no veo y por donde todavía no llego. Te doy gracias porque sé que tu plan es perfecto. ¿Quién ora así? Ahí estás poniendo el agradecimiento hasta lo que no ves. Tiene que ser una cultura en nosotros para sentir la paz de Dios. Pero hay más evidencias, porque la gratitud debe evidenciarse. Miren, aquí hay más evidencias. Colosenses 3, vamos al versículo 16. La palabra de Cristo, dice ahí, more ¿en qué? En un 3% en mi vida, en un 50%, en un 80%. En abundancia, dice aquí, abundancia. Más, tiene que ser siempre más. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoles y exhortándoles a ustedes y obviamente unos a otros en sabiduría,
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí hay más evidencias. ¿Cuáles? Abundancia de la palabra en nosotros. Cuando tú eres agradecido, hay abundancia de la palabra en ti. Porque ¿de dónde brota tu agradecimiento? De todas las promesas que Dios tiene para nosotros, que cuando las leo, las voy entendiendo que han sido reales en mi vida. Porque a veces Dios obra en nuestra vida de maneras en que nosotros ni entendemos y de maneras que nosotros no vemos, pero Dios ha obrado en nuestra vida. A veces uno dice, pero ¿por qué me vine por aquí? Fue Dios que te bendijo al que fueras por ahí. Porque si hubieses ido por acá, tortazo que te ibas a dar. O sea, uno no sabe. Pero cuando uno está metido en una cultura de agradecimiento, tú confías en Dios y hay abundancia de esa palabra en tu vida. Tienes paz y agradecimiento en tu vida porque conoces a Dios, conoces su palabra. Mientras más conoces a Dios, mientras más sabes de Él, más agradecido estás de Él. Es proporcional. Mientras más conocimiento de Dios, mientras más leo su palabra, más brota el agradecimiento de mí porque voy dándome cuenta de lo que este Dios real hace en nosotros. Así que una evidencia de una cultura de agradecimiento, de una vida agradecida, es la abundancia de su palabra en mí. Leo su palabra y entiendo cosas como la injusticia. Lo que yo consideraba que era una injusticia, ahora es una prueba que moldeó mi vida. Cuando leo su palabra descubro eso y puedo dar gracia. Pero si no la leo, entonces ¿cómo voy a saber que eso que parece injusticia en realidad fue una bendición para mí? De la única manera en que lo puedes entender es leyendo su palabra. Esa es una evidencia de una vida agradecida, una vida que invierte y que se enfoca en la palabra de Dios. Y agrega ahí que es evidencia, más evidencia, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Las vidas agradecidas exhortan y se dejan exhortar, enseñan y se dejan enseñar unos a otros, dice ahí. Cuando yo soy agradecido y hay abundancia de su palabra en mí, yo enseño y me dejo enseñar, exhorto y me dejo exhortar. Y la razón es porque valoro a las personas que Dios puso a mi lado para enseñarme. Esa es una cultura de agradecimiento. Valoro la exhortación, valoro la enseñanza, valoro la predicación, el consejo, la amistad. Esa es una cultura de agradecimiento. Cuando existe eso en una iglesia, entonces hay vidas agradecidas y podemos tomar en serio los consejos, las palabras, la exhortación, la predicación. Si estamos agradecidos con Dios, amamos su cuerpo, no solo la cabeza, sino el cuerpo. Por eso dice enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Y aquí hago una pausa para dar gracias por todos ustedes. Ustedes son ese cuerpo. La iglesia es ese cuerpo, los que están conectados con nosotros. Ustedes son la iglesia, son ese cuerpo. Yo doy gracias por cada uno de ustedes, por cada uno de los que está aquí. Ustedes son personas de las cuales yo he aprendido. No solo aprendemos de prédicas y estudios, le voy a decir, ¿sí o no? No solo aprendemos de prédicas y estudios, aprendemos del compañerismo y del testimonio de fe que tenemos unos con otros. De muchos de ustedes, sin dar nombres, he aprendido humildad, paciencia, que no es muy común en mí, fortaleza, valentía, he aprendido de algunos de ustedes. Algunos de ustedes me han enseñado lo que es fuerza, lo que es fe, lo que es ser dadivosos, amor en la práctica. Porque a veces uno no se da cuenta de algunas cosas, sino hasta que empieza a mirar a las personas que tiene a su alrededor. Pero si no tenemos contacto, si no tenemos pastoral, si no nos enseñamos unos a otros, va a ser imposible verlo y va a ser más difícil ser agradecidos. Pero cuando comienzo a ver el cuerpo y la diversidad que tenemos, tengo que dar gracias por ustedes. He aprendido cosas tremendas. Otra vez les digo, uno no solo aprende de predicaciones y estudios, aprende de la vida de las personas, la vida de fe y de testimonio de algunas personas y la vida de acción de algunas personas. Me encanta Renova y doy gracias por nuestra iglesia, porque no somos perfectos para nada, pero Dios nos usa como somos. Amén. Y hemos aprendido unos de otros en ese aspecto. Gracias por el trabajo que hacen aún en la pandemia. Quiero darles gracias por eso. Porque es más complicado y es más difícil. Y hay ciertos riesgos.
Pero gracias a los que aún con pandemia y todo están dispuestos a servir al Señor, echar a andar un servicio online, venir y estar aquí, estar en la puerta y saludando, tomar la temperatura, limpiar, barrer, mover una silla, voluntariarse para cualquier cosa, estar siempre presente, llamando, activos. Gracias, porque eso es un valor y eso es algo que enseña y eso es algo por lo que tenemos que estar agradecidos y debemos decirlo. Para los que están conectados con nosotros online, tengo un trabajito ahí. Escriba en el chat en este mismo momento una acción de gracias. Agarra el teléfono y ponga una acción de gracias. Yo doy gracias al Señor por esto, yo doy gracias al Señor por esta persona, yo doy gracias al Señor por esta persona, yo doy gracias por esta situación, yo doy gracias. Acostúmbrese, que sea parte de su vocabulario. El versículo 16 de Colosenses muestra otra evidencia. El versículo que acabamos de leer agrega algo más. Esta es una evidencia que me encanta y que necesitamos desarrollarla más en nuestras vidas. Dice, cantando con gracia en nuestros corazones. ¿Qué más dice ahí? Al Señor, ¿con qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Saben? Un corazón agradecido alaba a Dios, levanta sus manos, goza de adorar y alabar en comunidad. Agradece a Dios con cántico. Me encanta alabar en comunidad. No es lo mismo cantar solo en la ducha que cantar con mis hermanos. ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo conmigo en eso? No es lo mismo adorar solo, no es lo mismo cantar solo que cantar con nuestra comunidad, con nuestra iglesia y juntos unir nuestras voces para adorar al Señor. Un corazón agradecido alaba a Dios, levanta sus manos, agradece a Dios con cántico. Me encanta alabar en comunidad. Necesitas desarrollar más eso. El COVID nos ha asustado un poquito de adorar en comunidad, pero tenemos que seguir buscando las maneras de hacerlo. Mira lo que dice, te voy a dar un ejemplo. Es Esdras, capítulo 3, vamos al Antiguo Testamento. Aquí hay un ejemplo de alabanza y de adoración y de agradecimiento a Dios, porque la alabanza y la adoración es en parte, el gran porcentaje es de agradecimiento a Dios. Esdras 3, 11 al 13. Y cuando la generación que se fue expulsada en esclavitud lejos, castigada de su pueblo, volvió a su tierra porque Dios tuvo misericordia y comenzaron a construir el templo de regreso que había sido destruido. Miren lo que pasa. Y cantando, dice, y alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo, dice, aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová, el fundamento para construir el nuevo templo. Y muchos de los sacerdotes, dice ahí, y de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, está hablando de los adultos mayores, de los viejitos que habían visto el antiguo templo, el cual fue destruido. Miren lo que pasó con ellos, dice, viendo echar los cimientos de esta casa, ¿qué pasó? Lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no se podía distinguir en el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Es una expresión de agradecimiento por una situación específica. ¿Y quién eran los más contentos? Saben, aquí hay algo que aprender. ¿Quién eran los que lloraban? Los más viejos. ¿Por qué? Porque los más viejos hemos visto más cosas en la vida, ¿verdad? No sé si usted se ha dado cuenta, pero mientras más viejitos nos ponemos, más sentimentales nos ponemos, ¿sí o no? Cuando joven uno, pecho duro, ¿verdad? Lágrimas, aquí no, los hombres no lloran, decimos nosotros. Con el tiempo nos vamos poniendo llorones, porque vamos entendiendo muchas cosas que ocurrieron en nuestra vida. ¿Saben? En primer lugar, nosotros los viejos cristianos, voy a hablar por nosotros los creyentes, es más fácil recordar, y hemos tenido tantas experiencias donde Dios ha sido misericordioso con nosotros, bueno con nosotros, ha tenido
misericordia y nos ha perdonado. Desarrollemos una cultura de agradecimiento, que las generaciones que vienen puedan aprender de nosotros el júbilo y el agradecimiento demostrado en emoción. Dice, lloraban, gritaban y se confundía el lloro con el grito y el clamor, porque era todo un conjunto de adoración. No tenga miedo de expresar la alabanza y la adoración al Señor. A veces estamos como un poco tímidos, ¿verdad? Estamos adorando al Señor y estamos así como un poco tímidos. No, expréselo. Como ellos lo hicieron en agradecimiento por la misericordia de Dios de regresarles otra vez a su templo. Estaban poniendo el fundamento, dice ahí. La palabra clamar aquí me llama la atención. En hebreo, en el original, quiere decir voz de alarma. Es algo así como cuando alguien dice, ¡hey! ¡Hey! ¡Cuidado! El original está tratando de decir eso. El clamor que estaban elevando era elevado, se escuchaba, se expresaba. Y es algo que necesitamos trabajar. La actitud finalmente se evidencia, Colosenses 3:17. Finalmente la actitud de agradecimiento se evidencia en todo. En todo. Dice el versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y todo lo que hagan, dice finalmente, como haciendo un resumen, sea de palabra o sea de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Y subrayen ahí, por favor, ¿dando qué? Gracias. Gracias en todo, en todo. Que esta sea una palabra común en nuestra iglesia, que sea una cultura de agradecimiento, que podamos enseñar a las siguientes generaciones, que todo lo que hagan, trabajar, estudiar, cocinar, ministrar, aconsejar, hacer un favor, hasta lo que no te gusta hacer, porque ahí dice todo, sea de palabra o sea de hecho, háganlo dando, ¿qué dice? Gracias. Háganlo todo en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y di conmigo, Señor, no olvidaré cómo has bendecido mi vida. Gracias, Señor, por aquellos que me entregaron el mensaje. Gracias, Señor, por la enseñanza y consejos que recibí. Gracias, Señor, por las pruebas y las dificultades que han moldeado mi vida. Gracias por mi familia. Gracias por mi trabajo. Gracias por mi iglesia, el cuerpo de Cristo. Gracias por tu palabra revelada a mi vida. Gracias por exhortarme. Gracias por enseñarme. Gracias por amarme. Gracias por usar personas para ello. ¿Ya? ¿Lo dijo? ¿Lo pensó? Se siente bien, ¿verdad? Se siente algo dentro cuando realmente esto es cierto, es real y es verdad. Y quiero enfatizar un tercer punto. ¿Está listo para el tercer punto? El tercer punto es un reto, es un desafío. Somos agradecidos, anótelo, cuando nos congregamos. Somos agradecidos cuando nos congregamos. De hecho, en Esdras, el pasaje que leímos, estaban dando gracias, ¿por qué? Por la oportunidad de volverse ¿a qué? A reunir en la casa de Dios. Estaba meditando en esto y encontré este pasaje, Hechos capítulo 3, versículo 1 al 6. Hechos capítulo 3, versículo 1 al 6. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna, pero con Pedro y Juan, fijando los ojos en él, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y usted conoce la historia. Vuelvo a repetir, de las 12, ¿a qué hora comienza el servicio presencial aquí en la iglesia? A la 1. ¿Pero a qué hora están abiertas las puertas del templo? A las 12.
Dios puede usar tu vida antes de llegar al templo para cosas que no te imaginas. ¿Dónde iban Pedro y Juan? Dígamelo. Al templo. ¿Y a qué hora iban? ¿A la hora novena? ¿A la hora de qué? A la hora de la oración. ¡Wow! Cuando estaba leyendo esto, eran como cachetadas espirituales, ¿verdad? Miguel, ¿dónde ha estado la oración? Juan y Pedro, ¿quién eran? Líderes. ¿Quiénes tienen que estar aquí antes, orando? Líderes. ¿Qué hicieron los líderes? Cuando iban camino antes, no llegaban todavía a la hora que empezaba la oración. ¿Qué hicieron? Un milagro. Es que es un pasaje sencillo, solo el versículo 3 tiene un montón que enseñarnos. Es un ejemplo de enseñanza de lo que pasa cuando nosotros hacemos lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es orar. Solo el versículo 3 tiene un montón de enseñanza. Pedro y Juan eran líderes. ¿Iban a dónde? Al templo. ¿A qué hora? A la hora novena. No dice ahí iban tarde al templo. Iban corriendo que se les presentó un fulano que necesitaba ayuda y que dijeron, no podemos atenderte porque vamos tarde a la reunión. No, tuvieron tiempo hasta de sanar al hombre antes de llegar a orar. ¿A qué hora iban? A la novena. Saben, a veces nosotros no tomamos en cuenta los horarios. Y pensamos que eso no es nada. No, sí es mucho. Dios conoce el tiempo y Dios sabe qué ocurre en ciertos tiempos. Y Dios conoce a las personas que tienen necesidad. Saben, si nosotros ordenáramos el tiempo en nuestras vidas, personas serían sanadas, personas recibirían el mensaje, personas recibirían sanidad, veríamos milagros. Pero nosotros ese asunto del tiempo a veces no lo tomamos en cuenta. ¿A qué iban? Esto fue otra cosa que me pegó bien fuerte. Iban a orar, wow. Esos los líderes estaban ahí orando, Pedro y Juan. Si eres líder, si eres servidor, tienes algún ministerio en la iglesia, ¿a qué hora deberías estar aquí? ¿A la 1 o a las 12? No voy a responder, ustedes, el que tiene oídos para oír, que oiga. Hebreos 10, 23, 25, Hebreos 10, 23, 25 dice, mantengamos firme la esperanza, ¿qué dice ahí? Que profesamos. ¿Qué es lo que profesa usted? ¿Qué tipo de esperanza? Manténgala firme, porque fiel es el que hizo la promesa. ¿Quiénes creen que hay promesas? Versículo 24. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y las buenas obras. ¿Cómo nos preocupamos? Nos estimulamos al amor y a las buenas obras. ¿De qué manera? ¿Por texto? Sí, pero no creo que sea tan efectivo, ¿verdad? Piense. Versículo 25. Y aquí es donde viene el palo, ¿verdad? Bueno, agárrelo como quiera. Si usted quiere usar un palo de goma, bueno. Si quiere usar un palo de madera, bueno. Aquí va. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca. Cuando estaba leyendo esto, otra vez me tocó el Espíritu en mi ser, porque dice, más ahora. Ellos en el contexto en que estaban en un contexto difícil, había persecución. Pedro y Juan se arriesgaban a que los agarraran y los metieran a la cárcel camino al templo. ¿Quién lo va a agarrar preso usted por venir al templo? Nadie. ¿Quién está en mejor posición, Pedro y Juan o usted? Bueno, aplique a su vida. No podemos dejar de congregarnos, hermanos. Debemos idear las formas, aunque cambiemos algunos aspectos de congregarnos. En diversos lugares tenemos que reinventarnos cómo reunirnos. El templo es una herramienta, no es la iglesia. Esto es una herramienta lo que ve usted aquí. Las sillas son una herramienta de poder ser usada para estar un poco más cómodo. Pero si quitamos las sillas de aquí, aquí no cambia nada.
¿Entiende lo que estoy diciendo? Tenemos que reinventarnos. El templo es una herramienta, no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. El congregarnos es un deber, aquí en el templo o afuera o en un parque o en el estacionamiento. Por eso les estoy diciendo que vengan a las 12. No me han tomado en serio cuando digo vengan a las 12, porque les estoy haciendo un llamado a que venga a orar, a que venga a estimularse con otros, a que venga a que el Señor lo use para hacer algo. Como Juan y Pedro, que iban camino al templo a orar, pero Dios los usó ¿dónde? Camino al templo. Si hiciéramos una aplicación hoy, y yo es lo que estaba viendo aquí, cuando tú todavía ni entras aquí, a lo mejor Dios puede usarte ahí en el estacionamiento, en un carro. Una familia nueva bajando del carro. ¿Y qué haces tú? Porque estamos enfocados en ¿qué? En el típico culto donde yo vengo a recibir algo. No, tú no vienes a recibir, ya es tiempo de que comiences a dar. Y entonces tú das testimonio a esa persona que viene ahí. ¿Saben? Las visitas llegan antes que nosotros muchas veces. Y eso no puede ser. Necesitamos llegar primero nosotros antes que las visitas. Si no, estamos al revés. Y tú puedes ser usado como Pedro y Juan camino al templo. El objetivo no es tanto el templo, el objetivo fue para el Señor en el camino al templo. Y el camino al templo ocurrió un milagro. De las 12 a la 1 podría ocurrir un milagro en el pasillo, en el parqueo, camino acá. Porque cambia todo cuando yo estoy concentrado en ofrendar y darle al Señor en agradecimiento mi vida. No podemos dejar de congregarnos. El congregarnos es un deber aquí en el templo, afuera o en un parque. Como digo, tenemos que reinventarnos. Este tiempo ya se dieron cuenta que el clima ya empezó a cambiar, ¿verdad? Aquí estamos en Texas. Y viene una temporada bien nice porque el clima se va a poner sabroso. Vas a tener la oportunidad y vamos a tener la oportunidad de reunirnos afuera, hacer actividades ahí afuera, en un parque, en algún lugar. ¿Y qué es lo que hacemos cuando estamos ahí? Nos dejamos usar por el Señor. Y tienes que comenzar a dar. Mi énfasis no es que llenemos el templo, ya no podemos llenar el templo, tenemos que salir. El templo somos nosotros. Comienza a orar para que Dios te use y reflexionar en esta palabra. Empezamos los domingos, ¿a qué hora entonces? ¿A la 1 o a las 12? Orando, animándonos, exhortándonos, cargando nuestras necesidades unos a otros. Mira lo que dice el Salmo 100. Usted me va a decir, pero ¿y dónde quedó el protocolo? Salmo 100 del 1 al 4. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Hay un concepto teológico aquí de pueblo y rebaño. Subrayen ahí pueblo y ovejas de su prado. Pueblo y rebaño. Es un concepto teológico en relación a la adoración a Dios. Hay un tipo de adoración que se da como pueblo, como ovejas de su rebaño. No es una adoración, una ovejita por allá, otra ovejita por allá. Hay un concepto teológico fuerte en todas las escrituras. Aquí solo tomé un pasaje para decirte que hay un tipo de adoración que se da en comunidad, como pueblo. Dios nos creó para eso. Hay un concepto teológico fuerte que usted necesita encontrar en las escrituras. Es algo que no se da cuando estamos solos, se da cuando nos reunimos. Y aquí viene lo bueno, versículo 4. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Entren, subraya esa palabra por favor. Entren por sus puertas, entren por esos atrios para alabarle. ¿Y para qué dice ahí? Agradecerle, generación agradecida. Una cultura de agradecimiento. Cuando nos congregamos en estos tiempos difíciles y complicados, me atrevo a decir cuando tomamos el riesgo de congregarnos, porque yo tomo el riesgo de congregarme, ¿lo haremos para qué? Para entrar por sus puertas ¿con qué? Con acción de gracias. Miren, si tomé el riesgo de venir a adorar al Señor aquí, porque es un concepto teológico que está en las Escrituras que no lo puedo descartar,
entonces lo voy a hacer con acciones de gracia. Porque desde que salí de la casa y desde el día antes yo ya estoy con mi mente en lo que voy a hacer para adorar al Señor y lo que le voy a ofrendar y lo que le voy a entregar porque soy agradecido. Acciones de gracia. Por sus atrios, dice ahí, con alabanza. ¿Sabe lo que son los atrios? Las puertas son una cosa, los atrios son otra. Los atrios están antes de la puerta. Otra vez, el Espíritu Santo hablando en mi vida en este pasaje, diciendo: Miguel, el trabajo está antes de entrar a la puerta. El milagro está antes de entrar a la puerta. Dios puede usar tu vida en el pasillo de la iglesia sin todavía entrar por la puerta. ¿Quién lo cree? Mira, hay una diferencia en llegar a la 1 y a las 12. ¿Cuál es la diferencia en lo que estamos entendiendo aquí? Que si llego a la 1, ¿quién es el único que recibe? Yo. Claro, si llegas a la 1 y te vas nomás terminando el servicio, ¿quién es el que recibe? Tú. Pero si llegas a las 12, ¿quién recibe? Tú y otros. Porque Dios puede usar tu vida para que tú seas de bendición a otros. La Biblia dice: gente, entiendan esto, enseñémonos los unos a los otros, exhortémonos los unos a los otros, llevemos las cargas, ¿qué dice? Unos a otros, anímense unos a otros, enséñense unos a otros. Si usted cree que la vida siempre va a ser un sermón del pastor, está equivocado. Es usted quien tiene que comenzar a reproducirse y ser usado por Dios. Y eso es en los atrios, con alabanza. Antes de entrar por la puerta, claro, usted va a entrar por la puerta también y va a recibir, así como también va a tener la oportunidad de dar. Por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecir su nombre. Yo no sé si usted lo ve ahí, en este Salmo 100 del 1 al 4, pero yo veo un protocolo. ¿Cuál es el protocolo? Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Miren, mantenemos el protocolo de la distancia, la máscara y la temperatura. Aunque el gobernador de Texas dijo: si usted quiere usa máscara, ¿verdad? Seguimos manteniendo eso y les exhorto a que lo hagan y que se cuiden y que mantengamos la distancia. Pero ¿y el protocolo de Dios a dónde quedó? Ese es el protocolo que tenemos aquí. Pero ¿y el protocolo de Dios a dónde quedó? ¿Somos buenos para cumplir el protocolo que nos imponen? En algunos casos aquí en la tierra, somos bien obedientes a ver qué es lo que dice el gobernador y fulano y la ciudad y todo, pero ¿y lo que dice Dios, el protocolo de Dios, dónde lo dejamos? El protocolo de Dios no ha cambiado, está en el Salmo 100 del 1 al 4 y es eterno. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza y denle gracias al Señor y reconozcan que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Ese es un concepto teológico que debería ser un agradecimiento eterno. Ese es el protocolo de Dios. Y no va a cambiar ni por la pandemia, ni por el gobernador, ni por nada que se diga en esta tierra. ¿Quién lo cree? Sirvan a Dios, entren por sus puertas. El protocolo no será la temperatura, será el agradecimiento, la alabanza, la gloria a su nombre. Yo tomo el riesgo. ¿Saben por qué siempre he tomado el riesgo? Desde el primer día que entró la pandemia, ¿usted cree que la pandemia a mí me aterrorizó? No, todo lo contrario, me dio ánimos para seguir haciendo con mayor fuerza lo que hay que hacer. Agradecimiento, y desde el primer día que comenzó la pandemia, siempre mis palabras han sido: gracias, Señor. No sé lo que viene, pero gracias. No sé lo que va a pasar, pero gracias. No entiendo todavía cuál es el propósito de esto, pero gracias, aunque ya lo entendí, ya lo he ido entendiendo. Demuestra ese agradecimiento. Si vas a tomar el riesgo, es porque estás agradecido. Demuestra ese agradecimiento junto con tu iglesia, da testimonio y alaba al Señor. Desde el momento en que entras con el carro a ese estacionamiento, di: Señor, usa mi vida para dar testimonio. Usa mi vida para servirte. Y deja que el Señor haga cosas en tu vida que nunca antes habías experimentado. El Salmo termina, el versículo 5 del Salmo 100, porque Jehová es bueno. ¿Quién lo cree? Él es bueno. O en medio bueno, te va a poner en riesgo. No, Dios no me va a poner en riesgo. Porque ¿qué dice ahí? Él es bueno.
Cuando yo cumplo el protocolo de Él, Él es bueno, siempre es fiel, para siempre es su misericordia. Y su verdad, dice ahí, por todas las generaciones. La iglesia es una iglesia multigeneracional. Y nuestros hijos, escuchen bien lo que voy a decir, tienen que ver el ejemplo que les damos nosotros sus padres. Y su verdad es por todas las generaciones. Ponte de pie, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos ilumine, que nos enseñe y que nos guíe a desarrollar en nuestra vida lo que Él quiere. Para que podamos ser un pueblo, ovejas de su prado, agradecidos. Y podamos hacerlo en comunidad. Padre, estamos aquí adorándote, Señor. Y hemos escuchado tu palabra, hemos escuchado el mensaje, Señor, y lo tomamos en forma personal y un reto y un desafío personal. Ora al Señor ahí, con tus propias palabras. Lo que sea que el Señor te haya enseñado o te haya dicho, busca la manera de cumplir ante Él y de darle gracias por todo lo que ha hecho en tu vida de maneras prácticas. Señor, somos una congregación pequeña. Los que me están escuchando online, tal vez perteneces a una iglesia. Dile al Señor que te use en todo lugar, en todo momento. Deja que el Señor te use con las personas que conoces, con tus amigos, con tus hermanos. Son tiempos donde necesitamos apoyarnos mutuamente y desarrollar una cultura de agradecimiento. Señor, aquí estamos para eso y aceptamos tus retos, Señor. Oro por todos aquellos que están tomando alguna decisión, conversando con Dios, tomando decisiones en su corazón, pidiendo fuerza, fortaleza. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Te amamos. En el nombre de Jesús, te exaltamos.